Vamos a fabricar un equipo de aire acondicionado portátil capaz de enfriar o de calentar una estancia en tan solo unos minutos. Un sistema compacto, eficiente y muy fácil de fabricar en casa. Todas las demostraciones se realizan en condiciones controladas. No intente replicarlas sin la formación adecuada. Fabricación del condensador. Con este tubo de cobre vamos a fabricar el serpentín del condensador de nuestro aire acondicionado. Es un tubo de cobre de 1/4 de pulgada de grosor y 3 metros de longitud. Haremos unas espiras alargadas utilizando cualquier bote de pintura en spray para moldear las curvas. El tubo de cobre se utiliza mucho en aire acondicionado por su excelente conductividad térmica. Terminamos doblando los extremos de esta manera. Ya tenemos el condensador terminado. Fabricación del evaporador. Ahora fabricaremos el serpentín del evaporador. Para fabricar esta pieza, también utilizaremos tubo de cobre de 1/4 de pulgada y una longitud de 1,5 metros. De nuevo usaremos el mismo bote, pero esta vez haremos un serpentín completamente circular. Además, todas las espiras deben estar muy próximas unas con otras, como podéis apreciar en el vídeo. Y para terminar, doblamos los extremos de esta manera. Así es como quedará esta pieza. Montaje. Vamos a utilizar esta base de madera, que mide 45 por 28 centímetros. Previamente hemos taladrado una serie de agujeros para fijar los diferentes componentes. Usaremos estos soportes para fijar el evaporador y el condensador que hemos fabricado previamente. Atornillamos los soportes a la madera. En cada uno de los soportes introduciremos una brida de nylon. Ahora vamos a fijar la unidad condensadora en la parte izquierda. Apretamos las bridas y cortamos los excedentes. En la parte derecha colocaremos la unidad evaporadora. Hay que asegurarse de orientar los extremos en la posición adecuada. De un frigorífico doméstico averiado, hemos extraído el filtro junto al tubo capilar. Esto es el filtro que atrapará cualquier partícula o impureza del circuito frigorífico. Este es el tubo capilar. Es un tubo muy delgado de aproximadamente 0,6 milímetros de diámetro interior. Vamos a desenrollar 50 centímetros de este tubo. Insertaremos aquí la entrada al filtro. Y trataremos de hacer una pequeña espiral que irá situada alrededor de la entrada del tubo del evaporador. Cogemos la medida aproximada donde debemos hacer la nueva espiral. Y ahora utilizaremos un pequeño cilindro para moldear las espiras. Con 5 o 6 vueltas será suficiente. Extraemos el cilindro. Y ahora lo colocamos en su posición. Desenrollamos 2 vueltas del final del tubo capilar e introducimos el extremo dentro de la entrada del evaporador. Con unos alicates aplastamos la entrada del evaporador con mucho cuidado de no aplastar también el capilar. Ahora aplicaremos pasta fundente en las zonas donde tenemos que soldar. Pondremos un poco en la unión del condensador con el filtro y lo soldaremos con un cautín y estaño.
También aplicaremos pasta fundente en la unión del capilar con el evaporador. Y de nuevo, soldaremos con estaño. Con una lija fina puliremos la superficie para que parezca nuevo. Así es como han quedado soldados nuestros tubos. Ahora fijaremos dos ventiladores. Estos ventiladores funcionan con un voltaje de 12 voltios en corriente continua y tienen un diámetro de 80 milímetros. El flujo de aire circulará en el sentido de la flecha. Por tanto, colocaremos uno orientado hacia el condensador y otro hacia el evaporador, dirigiendo el flujo de aire hacia estos. Esto es un portabaterías de 9 voltios. Tiene un interruptor de corriente incorporado. Lo vamos a fijar con 2 tornillos aquí. También vamos a fijar esta pequeña regleta de conexiones eléctricas. Aquí tenemos esta bomba de agua de 12 voltios. Esta es la toma de succión por la que entrará el gas. Y esta es la toma de presión por la que será expulsado el gas refrigerante. Debemos conectar juntos todos los cables negros. Uniremos los cables negros de ambos ventiladores y la bomba, junto al terminal negativo de la batería. Colocaremos un terminal eléctrico en la unión de los cables. Ahora unimos también todos los cables rojos. Los cables rojos de los ventiladores y la bomba irán unidos al terminal positivo de la batería. Colocamos otro terminal eléctrico. Y fijamos ambos terminales a la regleta de conexiones. Recuerda suscribirte si te gusta este tipo de contenidos y comenta para apoyarnos. Esta pieza será el soporte de la bomba de refrigerante. La introducimos y apretamos la brida con estos tornillos. La fijaremos a la madera en esta posición. La toma de presión se conecta al condensador. Utilizaremos un tubo de PVC transparente y lo fijaremos con presillas metálicas. La toma de succión se conecta al evaporador. De nuevo, la uniremos con otro tubo de PVC y 2 presillas metálicas. Con una simple batería de 9 voltios tendremos energía suficiente para alimentar todo el sistema. La introducimos en el portabaterías y encendemos el interruptor para verificar que hemos conectado todo correctamente. Ahora vamos a probar la bomba. Por este tubo debe expulsar aire. Correcto, funciona según lo esperado. No vamos a probar la succión porque no queremos que quede humedad dentro de la bomba. Esto podría ser fatal para nuestro circuito frigorífico. Esta placa de metacrilato separará la zona de frío de la zona de calor. Hemos hecho previamente un agujero para poder pasar el tubo de presión. Y ahora sí que podemos unirlo al condensador. Una vez unido, fijaremos el separador a la base de madera. Ahora conectaremos también el tubo de succión al evaporador.
Pero aún no lo introduciremos del todo. Este va a ser nuestro gas refrigerante. Es gas isobutano. Con una aguja hipodérmica lo inyectaremos en el circuito. Acoplamos la aguja en la salida del bote de gas. Pinchamos la aguja en el tubo de PVC e inyectamos el gas en el circuito. El isobutano, conocido como R600A, es un excelente gas refrigerante. No llenaremos el circuito por completo. Con un poco de gas debería ser suficiente. Rápidamente introducimos el tubo para sellar la fuga y lo fijamos con su presilla. Con esto nuestro aire acondicionado portátil que genera frío y calor está listo para funcionar. Pongámoslo en marcha. Y ahora comienzan las pruebas. Prueba del equipo de aire acondicionado. Al accionar el interruptor se ponen en marcha simultáneamente los ventiladores y la bomba. La bomba comprime el gas y lo hace circular a través del condensador. El filtro recoge las impurezas y el tubo capilar, al ser un tubo muy fino, provoca un gran aumento de presión en el condensador. Al llegar al evaporador, la sección del tubo aumenta, se produce una gran caída de presión y el gas se evapora, robándole calor. Y por ese motivo se enfría. En tan solo unos segundos podemos ver cómo ya se empieza a generar hielo o escarcha alrededor del evaporador. Hemos acelerado esta toma para que veáis mejor el efecto de congelación. Por el contrario, el serpentín del condensador emite calor, lo que podría usarse para calentar una estancia. Por un extremo enfría y por el otro calienta. Con un termómetro infrarrojo láser comprobaremos que la temperatura ha bajado hasta 10 grados bajo cero. Y en el condensador, la temperatura ha ascendido hasta 30 grados Celsius. El ventilador nos proporcionará un agradable chorro de aire frío, capaz de acondicionar una sala de hasta 30 metros cúbicos. Podéis ver que el hielo que rascamos se deshace en los dedos. Es hielo real, al contrario de lo que decían algunos comentarios del prototipo anterior. Vamos a enfriar esta lata de Pepsi. Lamentablemente, Pepsi no ha promocionado este vídeo. Hemos acelerado esta toma un 500%. En solo unos segundos la lata de refresco se ha congelado completamente. Al apagar el interruptor, el hielo comienza automáticamente a derretirse. Climatización de una estancia. El diseño de este prototipo de aire acondicionado portátil nos permite instalarlo en una ventana corredera con persiana. Aquí podemos ver cómo encaja perfectamente con las guías de la ventana. Bajaremos la persiana para que no entre el aire caliente del exterior. Ahora, al accionar el interruptor, comenzará a enfriar el aire en el interior de nuestra sala. Volvemos a acelerar un poco la toma para apreciar mejor el efecto de congelación. Tenemos aire frío en el interior y aire caliente siendo expulsado al exterior. Como lo hemos tenido encendido durante más tiempo, al hacer la medición de temperatura, esta desciende mucho más, alcanzando los 19 grados bajo cero. El aparato funciona. Esto es pura ciencia. Nuestro aire acondicionado portátil funciona como cabría de esperar. Gracias por ver el vídeo hasta el final.
Coméntanos si has fabricado el tuyo y cómo lo has utilizado para mejorar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.